La participación de México en la Copa América 2001, celebrada en Colombia, representa uno de los capítulos más destacados en la historia del fútbol mexicano a nivel internacional. A pesar de las circunstancias adversas que rodearon al torneo, incluyendo amenazas de seguridad y la incertidumbre sobre la realización del evento, la selección mexicana decidió competir y logró consolidarse como uno de los protagonistas del certamen. Con un plantel equilibrado y liderado por figuras como Jared Borghetti, Rafael Márquez y Alberto García Aspe, México logró avanzar hasta la final del torneo, firmando una actuación histórica que reafirmó su competitividad en el contexto sudamericano. Esta edición de la Copa América no solo significó un logro deportivo, sino también una muestra del carácter y la resiliencia del equipo tricolor. México fue parte del Grupo B junto con Brasil, Perú y Paraguay. Este grupo representa un reto importante, ya que incluía selecciones con historia y buen nivel competitivo en Sudamérica. En una noche cargada de expectativa y bajo un ambiente tenso por las condiciones del torneo, México debutó en la Copa América ante la selección poderosa de Brasil. Desde el silbatazo inicial, el equipo mexicano mostró determinación y orden táctico frente a una selección brasileña que, aunque con un plantel alternativo, seguía siendo una potencia temida. El partido fue trabado en medio campo, con pocas llegadas claras, pero con una intensidad constante. México apostó por la solidez defensiva y buscó oportunidades al contragolpe. La jugada clave llegó al minuto 5, cuando Jared Borghetti, con su olfato goleador, aprovechó un rebote en un tiro de esquina para el único tanto del encuentro. El gol silenció a los brasileños y encendió la esperanza del conjunto tricolor. A partir de ahí, Brasil intentó reaccionar, pero se topó con una defensa férrea liderada por Rafa Márquez y México mantuvo la ventaja con inteligencia y corazón, resistiendo los embates hasta el último minuto. El silbatazo final fue un estallido de celebración para el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien iniciaba así un torneo que lo llevaría hasta la final. El triunfo ante Brasil no solo significó 3 puntos, sino una inyección anímica que reafirmó la capacidad de México para competir de tú a tú contra los gigantes del continente. En su segundo compromiso de la Copa América, la selección mexicana se enfrentó a Paraguay en un partido ríspido y de alta tensión, con mucho desgaste físico y emociones contenidas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Desde el inicio, ambos equipos mostraron cautela. México, con la moral alta tras haber vencido a Brasil, apostó por mantener el orden y asegurar el empate como mínimo. Paraguay, urgido por puntos tras su empate inicial, intentó proponer, pero sin profundidad. El encuentro fue una batalla de medio campo, donde las marcas férreas y los choques físicos dominaron el desarrollo del juego. El tricolor supo contener los intentos paraguayos. A pesar de algunas llegadas aisladas por parte de ambas escuadras, ninguna logró romper el cero en el marcador. Con el empate sin goles, México se mantuvo en zona de clasificación, sabiendo que un buen resultado en el último duelo del grupo podría sellar su pase a la siguiente ronda. Aunque no hubo goles, el partido dejó claro que México sabía adaptarse a diferentes estilos y condiciones, mostrando una solidez que más adelante sería clave en su camino hasta la final. En un partido muy disputado, México cerró su participación en la fase de grupos de la Copa América con una derrota por la mínima diferencia ante Perú. Aunque el resultado no comprometió su clasificación a los cuartos de final, sí dejó un sabor amargo al interrumpir el buen momento que había generado el tricolor tras sus duelos ante Brasil y Paraguay. Desde el arranque, el encuentro se presentó como un duelo parejo y disputado. Perú, que aún tenía aspiraciones de clasificar, salió con mayor intensidad, mientras que México optó por un planteamiento más cauteloso, consciente de que un empate podría bastarle para avanzar. Sin embargo, esa precaución se convirtió en pasividad durante varios tramos del partido. El único gol del encuentro llegó al minuto 48 del segundo tiempo, cuando Roberto Olsen aprovechó un descuido defensivo mexicano para definir dentro del área y vencer al arquero Osvaldo Sánchez.
Fue un golpe inesperado para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que hasta ese momento había contenido bien a los peruanos. México reaccionó en los últimos minutos, empujado por el orgullo y la necesidad de igualar, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. A pesar del tropiezo, México logró avanzar a la siguiente ronda como segundo del Grupo B gracias a su mejor diferencia de goles. La derrota sirvió como una llamada de atención antes de entrar en la fase decisiva del torneo, en la que el equipo mexicano mostraría su mejor versión. En un partido de alto voltaje, México mostró su mejor versión y venció con autoridad 2-0 a Chile en los cuartos de final de la Copa América. Desde el arranque, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró orden, intensidad y un plan de juego bien trabajado. Chile intentó presionar en los primeros minutos, pero México fue paciente y poco a poco fue tomando el control del partido. La solidez defensiva y el buen manejo del medio campo inclinaron la balanza a favor del conjunto azteca. El primer gol cayó al minuto 17, tras una gran jugada colectiva que culminó con una gran definición del Cabrito Arellano, quien puso el 1-0 a favor de México. Esto fue un golpe certero que desestabilizó a la selección chilena. Ya en la segunda mitad, Chile adelantó líneas en busca del empate, pero México respondió con inteligencia. Y fue que al minuto 78, Daniel Osorno aprovechó un rebote en el área y con un potente zurdazo sentenció el partido con el 2-0 definitivo a favor del tricolor. México no solo ganó, convenció, fue superior en lo táctico y en lo mental, supo manejar los tiempos, neutralizó a Chile y cuando tuvo que golpear, lo hizo sin titubear. Con esta victoria, México se metió entre los 4 mejores del continente y reafirmó su candidatura al título. Chile, en cambio, se despidió sin haber mostrado su mejor versión, superado por un rival más claro y contundente. Con carácter, orden y pegada, la selección mexicana escribió una página dorada en su historia al vencer 2-1 a Uruguay en la semifinal de la Copa América, disputada en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Desde el inicio, el encuentro se jugó con intensidad. Uruguay propuso un juego físico, de presión alta y lucha constante en el medio campo, pero México no se intimidó, con Jared Borghetti como referente en punta y el Cabrito Arellano manejando los hilos ofensivos. El equipo de Javier Aguirre fue encontrando espacios. El primer golpe llegó al minuto 14, una gran jugada individual de Jared Borghetti, quien con un doble recorte y una definición cruzada y precisa, venció al arquero uruguayo, puso el 1-0 y encendió la esperanza tricolor. México tomó confianza y controló los siguientes minutos con inteligencia, sin desesperarse ante el juego áspero del rival. Sin embargo, Uruguay reaccionó minutos después. Al 32, en una jugada a balón parado, Richard Morales aprovechó una desconcentración defensiva mexicana para igualar el marcador con un cabezazo certero que dejó sin oportunidad al Conejo Pérez. El empate de Uruguay puso tenso el encuentro y elevó la intensidad en ambos bandos, pero México no se descompuso, siguió fiel a su estilo y encontró su recompensa. Al minuto 67 de penal, Alberto García Aspe, con muchísima personalidad, definió y cruzó su disparo con potencia y clase para marcar el 2-1 definitivo. El grito de gol se escuchó hasta el alma del aficionado mexicano. En los últimos minutos, Uruguay intentó empatar a toda costa, pero la saga mexicana se mantuvo firme, aguantando los embates uruguayos. El silbatazo final desató la fiesta tricolor. México estaba en la final de la Copa América tras derrotar 2-1 a la selección de Uruguay.
29 de julio de 2001, la altitud, el aliento ensordecedor de más de 50,000 colombianos en el Campín y al centro del campo, la selección mexicana, un equipo que llegó a una final continental, desafiando a la historia, al contexto y al ruido del favoritismo local. La Copa América 2001 fue, para México, mucho más que un torneo. Fue un viaje, uno que empezó con dudas, pero que pronto se convirtió en esperanza, una esperanza alimentada por victorias clave, por un equipo que creía y hacía creer. Javier Aguirre lideraba un grupo que no pedía permiso, que no se achicaba, un equipo que se fue ganando el respeto de América en cada partido, pero esa tarde, esa final, era otro desafío. Colombia fue rival y anfitrión, fuerte, organizado, invicto, empujado por el deseo de una primera corona. México, en cambio, era visitante, pero no vino a mirar. Desde el primer minuto, el Tri peleó cada balón, neutralizó, propuso y resistió. El partido se trababa, se tensaba, era una partida de ajedrez, hasta que, al minuto 65, la jugada inesperada que definió la historia. Un balón parado, un cabezazo de Iván Ramiro Córdoba y el silencio en la banca mexicana. 1-0 Colombia. México no bajó los brazos, nunca lo hace. Aguirre agitó el banquillo, pero el tiempo, ese enemigo invisible, también jugaba. El silbatazo no solo marcó el final de un partido, fue el cierre de un capítulo escrito con orgullo. México cayó, sí, pero de pie, con el alma en la cancha y la cabeza en alto. Aquella tarde, el tricolor no alzó la copa, pero ganó algo más profundo: el respeto del continente, la admiración de su gente y una historia digna de ser contada una y otra vez. Final de la Copa América 2001, Colombia campeón, México inmenso.